Abra conmigo el libro de Colosenses 1:13. La semana pasada estuvimos hablando de este versículo. Nos enfocamos mucho en la parte de que hemos sido librados del poder de las tinieblas. Entre semana hemos estado hablando de la otra partecita, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y el martes también estuvimos ministrando parte de esta palabra, y hoy queremos traerla también a la iglesia en general, porque no siempre todos nos conectamos entre semana en vía virtual. Creo que es importante dentro de lo que tenemos acerca del reino de los cielos. Y una de las cosas principales que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón es el hecho de poder, mis amados, entender que nosotros no estamos en el reino de las tinieblas, sino que vivimos en un reino diferente y vivimos como ciudadanos de un reino diferente, y que lo que vivimos aquí en esta tierra es una vida de extranjeros y peregrinos. Es decir, nosotros estamos de paso en esta tierra, porque lo que nos pertenece a nosotros es lo celestial. Y este pasaje nos ayuda para entender esa verdad y para que se introduzca en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Dice Colosenses capítulo 1 y versículo número 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y esa es la expresión que quiero dejarle en su corazón y que le quede a usted en su espíritu y le quede a usted en su mente. Es que nosotros somos hijos de un nuevo reino y somos trasladados a un reino diferente y pertenecemos a un reino diferente. Es decir, nosotros ya no estamos en un plano natural, sino que nosotros debemos de entender que hemos nacido de nuevo, y al nacer de nuevo tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Dígale al que está a su lado: hemos sido trasladados. Eso es decir, hemos sido sacados de un lugar, arrebatados de un lugar y pasados a otro lugar. Es un traslado violento, ¿verdad? Nos sacaron de las tinieblas, nos sacaron de las potestades, nos sacaron de la oscuridad y nos trasladaron a un reino totalmente diferente. Darse cuenta de eso tiene implicaciones transformadoras en nuestra vida, porque cuando yo me doy cuenta que no pertenezco al reino de las tinieblas, voy a vivir bajo la dirección de Dios. Lo primero que quiero dejarle en esta mañana, en ese traslado que Dios hizo, es que hay un cambio precisamente de autoridad y de gobierno. El Señor nos cambió la autoridad que antes teníamos. Es decir, fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Antes de conocer a Cristo y de ese traslado, nosotros todos estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Estábamos bajo el control del pecado y bajo el control de Satanás. Él gobernaba nuestras vidas. Y uno puede decir: no, es que yo nunca vi al diablo, ¿verdad? Y es mentira que el diablo existe. No, es una realidad, mis amados, que hay un mundo de tinieblas, de oscuridad, que nos lleva a nosotros a pecar y nos lleva a nosotros a hacer lo incorrecto. Vivir bajo las tinieblas era vivir bajo la corriente de este mundo. Éramos hijos desobedientes por naturaleza, dice Efesios, y estábamos siendo influenciados por un mundo de pecado y de maldad, y vivíamos de acuerdo a los criterios que este mundo podía establecer en nuestras vidas. Vivir en tinieblas, en la parte práctica, significa que nos dejábamos gobernar
por la vieja naturaleza, nuestros viejos hábitos, nuestra forma de enfrentar la vida. Por ejemplo, la ira. ¿Cuántos eran personas llenas de ira? ¿Cuántas personas son llenas de contienda? ¿Cuántas personas están llenas de pleitos, de griterías? ¿Cuántas personas están llenas de malas palabras? ¿Cuántas personas están llenas de odio, de resentimiento, de amargura con relación a las demás personas? ¿Cuántas personas están pensando el mal nada más, en vengarse? En lugar de perdonar, su vida está en cómo vengarse, en cómo le vaya mal a las personas que considera que no les debería ir bien. ¿Cuántas cosas eran gobernadas por las tinieblas? Y eso era vivir en una vida de delitos y de pecados. ¿Y qué no decir con relación a Dios? No nos importaba Dios, no teníamos comunión con Dios. Dios no es nuestro verdadero número uno, no está nuestro corazón en Dios. Dios simplemente es una figura ahí y no el centro de nuestro universo. Así vivíamos nosotros en tinieblas y así gobernaba el pecado en nuestros corazones y así gobernaba también Satanás en nuestras vidas. Y él tenía derecho de entrar en nuestras vidas, entrar a nuestras familias, entrar a las obras nuestras con toda libertad y traer destrucción y traer división. Él nos mantenía en esclavitud, estábamos hechos esclavos, no podemos cambiar nuestra personalidad, no cambiamos nuestra forma de ser, nuestros comportamientos nos llevan y nos conducen y no tenemos control de esos comportamientos. Pero cuando fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es decir, usted puede dominar su vida, usted tiene control de su vida por Cristo Jesús. En el pasado no. Cuando nosotros vivíamos bajo las tinieblas, gobernados bajo Satanás y bajo nuestra vieja naturaleza, nosotros no podíamos controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones y tampoco podíamos controlar las obras de la carne. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores en las circunstancias y en el trato de nuestra vieja naturaleza. Usted puede gobernarse porque antes vivíamos así. Antes, dice Pablo en Corintios, antes ustedes eran ladrones, eran adúlteros, eran mentirosos, eran personas murmuradoras, eran personas borrachas, eran personas que se daban hacia las malas influencias. Antes ustedes eran así, pero ahora ya no somos así. Ya no somos así porque la influencia de las tinieblas, la influencia que venía del reino de las tinieblas fue quebrada y nosotros fuimos trasladados al reino del amado Hijo Jesús. Y eso hay un cambio de autoridad. Diga conmigo, cambio de autoridad. O sea, ya yo no estoy bajo el gobierno de las tinieblas. Significa que Dios me ha trasladado a un reino que no tiene control las tinieblas. Dios me ha sacado a un reino de oscuridad y me ha llevado al reino de su amado Hijo. A ver, ¿cuántos viven bajo el reinado de Jesús? Levante su mano. ¿Cuántos viven bajo el reinado de Jesús? Diga, yo vivo bajo el reinado de Cristo. No vivo bajo el reinado de las tinieblas. Eso cambia mi vida de una manera transformadora, darme cuenta de eso. Porque a veces nosotros creemos que vivimos bajo las tinieblas. Y que vivimos como estamos en este mundo, las tinieblas tienen control de nosotros y que las potestades tienen control de nosotros y que el viejo hombre tiene control de nosotros y que no podemos cambiar. No, mis amados, todo lo podemos en el Señor Jesús, todo lo podemos en Él porque tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros y el Espíritu Santo produce en nosotros el carácter de Cristo.
O sea, nosotros fuimos llamados a ser santos porque Él es santo, y cuando vivimos en santidad es porque permitimos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, o sea, que el Espíritu de Dios esté gobernando nuestras vidas. Ahora nosotros no tenemos otro rey que no sea el Señor Jesucristo. No hay un rey de tinieblas sobre nosotros. No es Satanás el adversario que nos gobierna. No son las potestades espirituales. No son las influencias espirituales. Ahora ha habido un cambio de gobierno, y quien nos gobierna es el Señor Jesucristo. Él es el que gobierna tu vida, mis amados. Él es el que gobierna tu familia. Es el que gobierna tu ser, tus pensamientos y todo tu interior. Hay una nueva criatura en Cristo. De modo que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Somos llamados nuevas criaturas en Cristo, y tenemos un gobernador que se llama Jesucristo. Él es el Rey del reino. Él es el Rey porque vivimos ahí. Quien ha sido trasladado al reino de Jesús vive bajo la influencia del Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas vive con Cristo. Estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. Ese es el principio de entender. Todo empieza con que yo reciba la revelación y la palabra de verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Todos estos procesos de liberación, todos estos procesos en los que la iglesia está entrando, todos estos días de liberación, es para que usted conozca la revelación a través de la unción, y la unción te va a hacer libre, porque cuando conocemos la verdad nos liberta de cualquier influencia de las tinieblas, mis amados. Pero todo empieza con fundamentos bíblicos, todo empieza con entender que hemos sido nosotros trasladados al reino de su amado Hijo. Es decir, todos los que vivimos aquí, los que estamos aquí en esta mañana, estamos gobernados bajo Cristo. Y como estamos gobernados bajo su influencia, nosotros vamos a ser bendecidos y somos más que victoriosos. Jesús no niega que en el mundo haya maldad. Jesús no niega que en el mundo haya obra de las tinieblas. Jesús no niega que el mundo se mueva bajo otro espíritu. Es más, Jesús en el libro de Juan, cuando ora por sus discípulos, le dice al Padre: Padre, yo no los ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Pero tenemos a un intercesor que está orando por nosotros, a un Jesús que está intercediendo por su vida y por mi vida. Y Él ha rogado al Padre que nosotros seamos librados, porque pertenecemos, diga, yo pertenezco al reino de Cristo. Hay una nueva autoridad. Ahora estamos bajo la autoridad de Cristo. Ahora quien nos gobierna con justicia, nos gobierna con amor y nos gobierna con verdad. Cuando estábamos en el mundo era lo contrario. En el mundo había injusticia, en el mundo no había amor y en el mundo no había verdad. Satanás no tiene esas características, pero el rey que está bajo nosotros, o nosotros bajo ese rey tiene un espíritu de amor, un espíritu de verdad y un espíritu de justicia. Jesús es el rey justo y estamos nosotros bajo ese gobierno. Eso implica, amado, vuelva a ver el que está a su lado y dígale: Jesús te dirige. Dígale: Jesús te dirige. Dígale: Jesús es tu Señor. Amén. No nos dirigen los potestades, nos dirige Cristo. Y como nos dirige Cristo, entonces nosotros debemos de practicar los principios y los valores del reino. ¿Oíste que fue dicho? Dice Jesús: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y oren por ellos. Estamos en otros principios.
Pablo dice, no se venguen, no busquen la venganza, déjenle la venganza ¿a quién? A Dios. Por el contrario, ustedes bendigan cuando los maldicen. Y entonces amontonarán ascuas de fuego sobre sus cabezas. O sea, ellos quedarán avergonzados porque ustedes se comportaron de una manera diferente. Mientras ellos esperaban pelea, usted dio amor. Mientras ellos esperaban que usted pudiera devolver el golpe, usted puso su otra mejilla. La palabra del Señor dice, la blanda respuesta quita la ira. Son otros principios totalmente diferentes. Son principios totalmente, aún hay principios de reino con respecto a la oración. No seamos como los hipócritas ni los fariseos que se paran ahí con sus caras largas y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar como los gentiles y a repetir falsas cosas y todo a la hora de orar. Porque así no se ora con el corazón, se ora con una relación con Dios. No se trata de un asunto religioso. Cuando ayunemos, no ayunemos para que todo el mundo nos vea, sino que podamos hacerlo con libertad, solo. Cuando vamos a orar, dice la Biblia, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Principios de reino que están ahí. Si somos parte de un reino nuevo, tenemos que aprender a comportarnos como gente de un reino nuevo. Eso nos lleva entonces a entender que tenemos una nueva ciudadanía. Vuelva a ver al que está a su lado y dígale, somos nuevos ciudadanos. Amén. Bueno, aquí podemos haber costarricenses, podemos haber nicaragüenses, colombianos, puede haber de diferentes nacionalidades, cada uno con su cultura y su forma de ser. Pero en el reino hay una sola ciudadanía, es la ciudadanía de los hijos de Dios. Y somos parte de esa ciudadanía. Cuando somos trasladados al reino de Jesús, no solamente Él nos gobierna, sino que Él nos cambia la identidad vieja que antes teníamos. La identidad vieja, mis amados, era una identidad llena de valores y principios que se manifestaban en nuestra forma de ser. ¿Cómo resolvíamos los problemas? ¿Cómo nos comportábamos? ¿Cómo estábamos influenciados? ¿Cómo nosotros resolvíamos los diferentes conflictos? ¿Cómo nos relacionábamos con Dios antes? ¿Cómo estábamos con el Señor? ¿Cuál era nuestra forma de orar y de hablar y de comunicarnos con el Señor? Todo eso se fue cuando el Señor nos cambió hacia una nueva ciudadanía y nos dio una cultura, una manera de ser diferente. Efesios capítulo 2, 12 dice lo siguiente: en aquel tiempo, o sea, antes de Cristo, estábamos sin Él. Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amados, nosotros estábamos sin Dios en el mundo. Estábamos alejados de las promesas del Señor. Una promesa de Dios, por ejemplo, la de Isaías 41, que a mí me bendice toda la vida, que me ha tenido y me ha sostenido. No temas porque yo estoy contigo. Eso significa que Dios está conmigo todos los días. Cuando he estado en las buenas, pero también cuando he llorado, cuando he sufrido, cuando he tenido temor, ahí ha estado Dios, porque Dios me dijo, no temas porque yo estoy, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Dios me dice cada vez que yo me siento que ya no puedo más, Dios me dice,
no te desanimes, no te desmayes, porque yo soy el que te sustenta, el que te esfuerza. Y después me dice, siempre te ayudaré. Y ese siempre es. Entonces, cada vez que yo estoy en alguna dificultad, yo le digo, Dios, tu palabra dice y tu promesa dice que siempre me vas a ayudar. Necesito que me ayudes en este momento. Tengo promesas. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Esa es una promesa. Amén. Pero si yo estaba sin Cristo y yo vivía en las tinieblas, resulta que esa promesa no es para mí. Resulta que el Padre no está comprometido conmigo. Resulta que el Padre no ha hecho una promesa para decirme a mí que Él me va a sustentar cuando yo esté en necesidades y en problemas. Esa promesa es exclusiva para ¿quiénes? Para los hijos de Dios. Es exclusiva para los que pertenecemos al reino de Dios. Es exclusiva para los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y por eso hay mucha gente que clama por esas promesas, pero no les pasa nada, porque esas promesas están condicionadas a que pertenecemos al reino de Dios y no al reino de las tinieblas. Aquí dice claramente que antes estábamos sin promesas y estábamos sin Dios, sin esperanza, pero cuando Jesús nos rescató, entramos a un pacto con Dios, donde Dios se compromete a amarnos y a cuidarnos de una manera especial, mis amados. Así que usted puede estar seguro ahora, puede estar protegido ahora, puede estar seguro que nada de lo que usted pase no va a ser para su bien. Todo lo que usted viva va a ser para su bien, conforme al propósito que Dios tiene en Cristo Jesús. Porque estamos bajo un reino diferente, amados. Estamos protegidos. Mire, nosotros aquí en Costa Rica tenemos una ley que no permite que haya ejército, sino que hayan otros aspectos de seguridad, pero ejército no. Eso nos garantiza a nosotros muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces estamos seguros de que esas cosas van a pasar, porque esa ley se abolió en el año 48. Esa ley estableció que no iba a haber ejército en Costa Rica, y estamos amparados bajo esa ley que nuestros padres o hombres de la patria en aquel momento decidieron. Pues en el reino de Dios no fue una comunidad que se reunió, fue el Rey de Reyes, Señor de Señores, que estableció una constitución, que estableció promesas aquí para nosotros y que ciertamente las cumplirá, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo, así sucederá. ¿Cuántos saben que Él es nuestro pastor y nada nos faltará? Porque estamos bajo su reino, bajo su cobertura, pero antes no, antes estábamos separados. Ahora tenemos una ciudadanía en los cielos, tenemos una cobertura del cielo para nosotros, fuimos trasladados al reino de Dios. Eso significa que ya no somos de este mundo, aunque estemos en este mundo. Eso significa que nuestra identidad y nuestra lealtad le pertenecen a Cristo y a su reino. Dice Filipenses, quiero que usted lo busque, búsquese Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Guárdese esto en su corazón, guárdese este versículo en su corazón y salga en esta mañana diciendo: yo soy un ciudadano del reino. Filipenses 3:20, búsquelo en su Biblia o léalo aquí en la pantalla. Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Pero nuestra ciudadanía está ¿dónde? Está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo. ¿A dónde está nuestra ciudadanía? ¿Cuál es nuestro pasaporte? ¿Dónde tenemos nuestra cédula de identidad? En el reino de los cielos. ¿Cuántos hijos del reino de los cielos hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos están viviendo bajo el gobierno del cielo y no bajo el gobierno de las tinieblas? Eso es muy importante para que nosotros podamos batallar y pelear para que la manifestación del reino de Dios esté sobre nuestras vidas, para que cuando nosotros estemos orando le digamos al Padre: venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así como en los cielos, así también aquí en la tierra. Es muy importante para que la voluntad perfecta del Padre se manifieste en nosotros y no la voluntad de este mundo, porque nosotros no vivimos bajo la voluntad de las tinieblas, sino bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. Él es el que gobierna nuestras vidas. Él es el que mueve nuestros corazones. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso debemos de entender que somos ciudadanos y que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos hijos de un reino. Ya no somos ticos, ya no somos nicaragüenses, ya no somos colombianos, ya no somos salvadoreños, ya no hay hombre, ya no hay mujer, no hay esclavo ni hay libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Somos ciudadanos de un reino y eso, hermanos, tenemos que apropiarnos y a empezar a vivirlo para crear cultura del reino de Dios. Las cosas no se hacen como a lo tico te tienen que hacer. Las cosas se hacen de acuerdo al reino de los cielos, a la cultura del reino de los cielos, porque somos hijos del reino de los cielos, mis amados. Hay que pagar bien cuando nos hacen mal. Dígale al que está a su lado: pague bien cuando te hacen mal. Dígale al que está a su lado: el amor sea sin fingimiento. Amén. Dígale al que está a su lado: hay que ser bondadosos. Dígale: hay que ser perdonadores. Dígale: hay que soportar. Dígale: hay que ser pacientes. ¿Cuántos creen esas verdades del reino? Porque eso son cultura del reino. Esa es una forma de vivir conforme el reino de los cielos, conforme a los principios de los cielos. Cuando el Señor me dice a mí: busque primeramente el reino de los cielos, no solamente está hablando de buscarle en oración, no solamente está en tener un encuentro con Él, está en que cuando yo me encuentro con Él, después yo practico lo que aprendo de Él, yo practico lo que Él es, yo practico su gobierno, practico sus principios, practico la forma de vivir, o sea, me muevo en los conceptos del reino de los cielos. Eso es estar buscando el reino de los cielos. No solamente tiene que ver que usted se mete en oración y puede pasar, bueno, usted puede pasar orando todos los siete días de la semana, pero si usted no ama a su hermano, esa oración nada que ver, no le sirve para nada. Si no hay una transformación en su forma de vivir, si no hay una transformación en su forma de comportarse, de nada nos sirve levantar manos, danzar, caer patas arriba, que se nos paren los pelos. De nada nos sirve venir a la iglesia, de nada nos sirve de nada de eso, porque el reino de los cielos se practica, el reino de los cielos se manifiesta. La forma de vivir se tiene que ver ante las demás personas. Tenemos que dar testimonio del reino de los cielos en nuestros corazones y en nuestra forma de vivir. Bendito Dios que nos permite y nos da la oportunidad de hacerlo en nuestras casas.
Nos da la oportunidad de manifestarlo en nuestros matrimonios. Nos da la oportunidad de manifestarlo con nuestros hijos. Nos da la oportunidad de manifestarlo con nuestros amigos y con nuestras amigas. Nos da la oportunidad de salir a este mundo que está afuera y practicar y manifestar el reino de los cielos, porque somos ciudadanos. La gente tiene que decir: esta gente vive en el cielo. Esta gente es del cielo. Esta gente es del reino de Dios, porque tiene un comportamiento diferente, una forma de ser diferente, llena del favor y del poder del Espíritu Santo de Dios. Si somos ciudadanos del reino, tenemos que tener una vida diferente, mis amados. Nosotros fuimos llamados a vivir una vida que refleje que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y yo digo que busco el reino, pero no cambio, pues no he encontrado el reino. No he encontrado al rey. Si yo digo que amo a los demás, pues les digo amo a Dios y no amo a los demás, dice Juan, ¿somos qué? Somos mentirosos. Y si somos mentirosos, ¿a quién pertenecemos? Al padre de la mentira, que ha sido mentiroso desde el principio. Pero nosotros no somos del reino de las tinieblas, ¿no? ¿De qué somos? Del reino de la luz. Y las tinieblas vencen la luz vence las tinieblas. Así que tenemos nosotros que aprender a vivir conforme el reino de los cielos. Y tenemos que mostrar, diga conmigo, mostrar que somos hijos de Dios. Primera de Pedro 2:11, vaya rapidito conmigo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 y versículo número 12. Amados, dice Pedro, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, como a extranjeros y peregrinos, como extranjeros y peregrinos. Nosotros en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Vamos hacia la patria celestial, vamos hacia la ciudad celestial, vamos hacia la tierra nueva y los cielos nuevos que Dios hará. Vamos hacia la nueva naturaleza del Señor. Nosotros no vamos a vivir aquí eternamente en esta naturaleza, mis amados. Vendrá un día en que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, pero la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Lo que la heredará es la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Nosotros vamos hacia allá, somos peregrinos, somos extranjeros. ¿Y qué dice Pedro? De modo que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y está hablando de santidad, de pureza, y está hablando de la vida vieja. Si usted mentía antes, ya no tiene que mentir. Si usted hablaba mal antes, ya no tiene que hablar mal. Si usted gritaba antes, ya no tiene que gritar como gritaba antes. Si usted odiaba, ya no tiene que odiar como odiaba antes. Si usted tenía un comportamiento mal, ya no tiene que estar viviendo de acuerdo a ese comportamiento. Usted tiene que vivir de acuerdo a la nueva naturaleza que tiene en Cristo Jesús. Usted es una nueva criatura y pertenece al reino de los cielos, y hay un rey y señor que gobierna de acuerdo a sus principios. Vuelva a ver al que está a su lado, véale cara de extranjero, cara de peregrino. Alguien decía que somos extraterrestres, ¿verdad? No somos de este mundo, pero tenemos que abstenernos, batallar contra las obras de las tinieblas. Verso número 12, ya vamos a terminar. Mantengan, dice Pedro 11, 2, 12, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los, repito, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Pórtese bien con los demás,
compórtese bien con las demás personas, tenga buen testimonio de las demás personas, para que dice que los que murmuran de vosotros como que si fueran malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar tus buenas obras. Poder, el que está a su lado, dígale, pórtese bien, dígale, pórtese como un hijo de Dios. Dije, no sea hijo del diablo. Pórtese bien como hijo de Dios, como redimido, porque el reino de Dios, mis amados, y con esto voy cerrando, el reino de Dios produce transformación. El reino de Dios nos regenera. Cuando el Señor nos traslada a su reino, nos hace una nueva criatura. Somos santificados de continuo, vivimos siendo transformados, porque la transformación es un proceso continuo. El que empezó la buena obra en nosotros nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo obra en nosotros para que cada día seamos conforme la imagen de Cristo Jesús. Y como dice en Efesios, que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, que nosotros seamos como Jesús. La santificación es aprender a que nosotros entregamos todo el viejo hombre y fortalecemos el nuevo hombre en Cristo Jesús. Romanos 6:22 dice, pero ahora los que habemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación. Diga conmigo, la santificación. No le tengamos miedo a esa palabrita, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Algunos religiosos llevan al extremo esa palabra. Esa palabra santificación significa apartados para Dios y significa un proceso que el Espíritu Santo hace dentro de uno hacia afuera. La obra de Dios nunca es de afuera hacia dentro, es el Espíritu Santo operando en mí, cambiando mi vida, transformando mi viejo hombre, sometiéndolo y haciendo que el hombre nuevo crezca, y que de esa manera yo voy dejando las cosas viejas, las cosas pasadas, y ya va creciendo en mí el hombre espiritual que tenemos en Cristo. Pero claro, hay que dejar cosas. Claro, hay que santificarnos, hay que limpiarnos, hay que purificarnos, pero eso es permitir al Espíritu Santo que obre en nosotros. Así que, amados, vuelva a ver al que está a su lado y dígale, camine en el Espíritu. No como un fantasma, sino guiado por el Espíritu Santo. No es que vamos a desaparecer, es guiados por el Espíritu Santo de Dios. Como dice Gálatas 5:16, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Termino ahí. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos. Satisfacer los deseos de la carne significa que vivimos bajo el gobierno de un antiguo reino. Andar en el Espíritu significa que vivimos bajo el gobierno de Cristo Jesús. Cierre sus ojitos, amado. Dele aplauso al Señor. Ahora con sus ojos cerraditos. Piensa en qué reino está usted. Crea que usted está en el reino del Señor. Significa que usted ya no se deja gobernar por las cosas viejas. Dígale, Señor,
Yo soy ciudadano de un reino nuevo. Yo soy ciudadano del reino del Señor. Así con sus ojos cerrados le voy a decir lo que dice el Señor dentro de muchos de los pasajes del Nuevo Testamento que tienen que ver con cultura del reino. Romanos 12:9. Cierre sus ojos y escuche la palabra. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartid las necesidades de los santos y practiquen la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gócese con los que se gozan, llore con los que lloren. Unánimes entre vosotros, no sean altivos, sino asociados con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos. Amados míos, dejen la ira, dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Cierre sus ojitos. Eso es reino. Eso es cultura de reino, mis amados. Eso no es la cultura del mundo, esa es la cultura del reino. Eso es lo que practicamos los ciudadanos del reino. Eso es lo que vivimos los ciudadanos del reino. Eso es lo que nosotros, nuestro comportamiento diario, conforme la voluntad de Dios, conforme el propósito de Dios. Pero lo primero, la clave está en que usted tiene que saber, y yo, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Padre, en esta mañana te doy gracias, porque nos has trasladado del reino de las tinieblas, nos has quitado toda esa influencia y nos has llevado bajo el gobierno de Jesús. Esta iglesia está bajo el gobierno de Cristo. Perdónanos cuando hemos practicado principios equivocados, cuando hemos hecho principios incorrectos. Perdónanos cuando hemos tomado decisiones basadas en los gobiernos de Satanás y de las tinieblas. Perdónanos cuando hemos practicado principios, Señor, de nuestra vieja naturaleza y no hemos, Señor, andado en verdad, ni andado, Señor, conforme, Dios mío, a los diseños del reino y conforme a los principios y a la cultura del reino. Permítenos, Señor, vivir en santidad y vivir en pureza. Permítenos, Señor, vivir santificados delante de tu presencia, Señor, viviendo y siguiendo, Señor, la voluntad del Espíritu Santo. Antes seguíamos la voluntad del espíritu de este mundo. Antes seguíamos, Señor, la voluntad del padre de este mundo.
Antes vivíamos, Señor, sujetos a la maldad, Señor, y a la influencia de las tinieblas. Pero ahora, Señor, esa se ha roto en el nombre de Jesús, Señor. Y nosotros ahora ya no vivimos con esa influencia, sino que ahora tenemos una influencia mayor, Padre. Ahora, Señor, lo que nos mueve más. Ahora, Señor, lo que nos llena más. Ahora, Señor, lo que nos dirige más es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que ha sido impartido a la iglesia, que ha sido dada a los hijos y a las hijas como regalo del Padre, como el don del Espíritu Santo, para que seamos movidos a toda verdad, Señor, y llevados a todo propósito de buena obra, Señor. Ahora vivimos bajo la influencia del reino de los cielos. Nos movemos en el reino del cielo. Y cuando estamos buscando el reino, cuando Jesús dijo busca el reino, no solo está hablando de poder orar delante de ti, sino que está hablando de encontrar estas verdades, estos tesoros, de encontrar esta cultura transformadora del reino que nos va a hacer, Señor, personas diferentes, que actuemos diferentes en nuestras casas y en nuestros hogares. Amado, con sus ojos cerraditos, el reino se tiene que mostrar en el matrimonio. El reino se tiene que mostrar cuando nosotros estamos en pareja. El reino de Dios se tiene que mostrar cuando nosotros tenemos nuestros hijos y nuestras hijas. Ahí es donde primeramente manifestamos el reino de Dios, y después en todo lugar donde nosotros estemos tiene que mostrarse el reino de los cielos. Si usted tiene a su esposo ahí, a su esposa, déle su mano un momento. Si tiene a sus hijos, abrácelos un momento y dígale: Señor, en mi casa vamos a practicar la cultura del reino de los cielos. En mi hogar vamos a practicar la cultura del reino de los cielos. En mi casa vamos a enseñar que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, y que las culturas de esta tierra no pueden prevalecer en nuestro corazón en cuanto a las relaciones, en cuanto a la forma de nosotros mostrar el amor, en cuanto a la forma de perdonar, en cuanto a la forma de soportar, en cuanto a la forma de ser bondadosos. Ahí nos vamos a mover en ese reino de vida. Y ore por su familia, ore por sus hijos antes de que se vayan esta mañana, ore por su hogar en el nombre de Jesús, y todo eso será trasladado a la comunidad de la iglesia y será trasladado a lo demás. Pero la intimidad del hogar es la primera parte donde nosotros debemos mostrar el reino de Dios y mostrar que somos personas diferentes y nuevas criaturas. Ore por su casa, que se derrame el perdón, que se derrame la misericordia en tu casa, que se derrame esa de soportar en la casa, que se derrame esa gracia del reino de Dios en tu hogar, que el reino de Dios invada tu familia, que el reino de Dios gobierne, que la atmósfera del reino de Dios sea lo que prevalezca sobre tu casa, que tu casa esté impregnada de los principios del reino de los cielos, que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios se haga perfecta en tu familia, en tus hijos y en tus hijas, porque ahí tú llevas el reino. Donde tú quieras que vas con el reino de Dios en tu corazón y tú lo llevas para ministrarlo. Así que declárelo sobre tu hogar para terminar en esta mañana. Declárelo sobre tu familia y dile: el reino de Dios va a estar gobernando mi vida, porque el reino es Cristo y Cristo se mueve en mi corazón. Padre, gracias en esta mañana. Que el reino de Dios se manifieste en nosotros, que la cultura del reino, porque somos ciudadanos del reino y como ciudadanos practicamos, Señor, los principios. Gracias, Señor, por transformarnos y trabajar con nosotros de gloria en gloria y de poder en poder, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén, amén y amén. Bien, mis amados, que Dios los bendiga. Póngase de pie, que tenga un excelente fin de semana, un domingo hermoso, lleno del favor de Dios. Que la salud divina venga a usted, la fortaleza del cielo. Abrace a su persona a su lado y así terminamos en esta mañana. Creo que allá hay ventas para la construcción, así que